¿Cómo están? Hoy veremos una cápsula de registros para la simulación o planificación de tratamiento en ortodoncia y cirugía ortognática. Ambos comparten las mismas bases y en este momento les voy a compartir pantalla para poder compartir con ustedes esta cápsula. Esta tiene como objetivo de dar los lineamientos básicos para ya adentrarnos en simulación y planificación en el siguiente webinar y tengamos claros ciertos conceptos. Esto es la base, como puse el subtítulo, para poder simular y planificar, tanto, insisto, como en ortodoncia como cirugía ortognática. Veremos, obviamente, dependeremos los registros para una u otra especialidad. Lo primero es hablar de términos y tipos de archivo que vamos a utilizar para hacer esta simulación o planificación. Lo primero es vamos a hablar de qué es un archivo DICOM, qué es un voxel, que es un archivo BJ y un archivo STL, que son los principales que ocupamos. Existen otros, pero me quiero referir específicamente a estos cuatro. ¿Qué es un archivo DICOM? El archivo DICOM es el archivo que utilizan todas las imágenes médicas para ser almacenadas y compartidas. Tanto un escáner, multicorte, un combin, un resonador u otros equipos que toman imágenes médicas son guardados en archivos DICOM cuando estos son tridimensionales. ¿Ok? Un archivo, una radiografía, estaría guardado en una JPG, es una imagen plana, como al igual que sería guardado una fotografía. Cuando hablamos de archivos DICOM, estamos hablando de archivos que son volumétricos. Todo archivo volumétrico tiene una unidad que se llama voxel. El píxel, que es su comparación, que es su símil desde el punto de vista fotográfico, o es la unidad más pequeña de una fotografía. Y aquí podemos ver en esta fotografía cómo la imagen más pequeña, cuadriculada que se ve al fondo de esta imagen es un voxel, perdón, un píxel. El voxel, a diferencia del píxel, tiene volumen, tiene profundidad y tiene alto y tiene ancho. Y esta normalmente no tiene colores y puede tener escalas de grises que da la profundidad de imágenes tridimensionales. El archivo BJ es un archivo de adquisición de imagen 3D que funciona como barrido. Este barrido es, para que me entiendan, y ahí ven como si fuera una panorámica de una cara, es tomada en superficie y luego se envuelta como si fuera un dulce, para dar finalmente esta imagen de excelente calidad desde el punto de vista visual. Pero es un archivo que no se puede trabajar y ya conversaremos cómo trabajaré. Existen escáneres intraorales que toman con un archivo OBJ para hacer el escaneo intraoral de las piezas dentarias, que además, como ustedes han visto, toma color. Y tanto el DICOM como los archivos OBJ, para poder ser trabajados, segmentados, por ejemplo, es buscar diente por diente, ya hablaremos del concepto segmento, deben ser traspasados a un archivo CTL, que es un archivo informático de diseño asistido por computadora, lo que es conocido como archivo CAD. Y con esto nosotros podemos hacer cortes, avances, movimientos dentarios, pero los archivos de adquisición, DICOM y OBJ, por lo que ya recién mencionado, son traspasados a un archivo STL para estos puedan ser trabajados. Volviendo al concepto de archivo DICOM, vamos, como les comenté, pueden ser tomados por múltiples aparatos. Aquí puse un escáner multicorte, un escáner combin y un resonador magnético. Principalmente vamos a hablar del escáner multicorte o escáner médico y el escáner combin, ya que son estos ambos los que podemos utilizar para simulación y tratamiento en ortodoncia y cirugía. Normalmente estos aparatos van más supeditados al ambiente que ustedes se desarrollen como su práctica. Dado que si ustedes trabajan en hospital o en clínicas, es muy probable que tengan mejor acceso a un escáner médico. En cambio, nosotros como grupo que trabajamos más en el ámbito privado, tenemos acceso a un escáner Combin que hoy en día podemos encontrarlo en clínicas como en centros de rayos dentales. Para hacer una comparación sucinta, existen más diferencias, pero aquí son las principales. Lo primero es que el escáner Combin toma los rayos de forma cónica, de una sola vez, a diferencia del escáner médico, que lo toma con múltiples adquisiciones paralelas entre sí.
Esto hace que exista una mayor dosis de radiación y el escáner Combin es menor. También me hago referencia de lo que dije anteriormente, que es de mayor tamaño el escáner médico y por eso está en lugares como en hospitales y clínicas. Son lugares más frecuentes encontrados, a diferencia de los del escáner Combin. Mencionando anteriormente, por el tipo de adquisición, tengo mayor radiación en la toma del escáner médico, que estamos hablando de 300 a 600 microsieverts, y a diferencia del Combin, que es solo de 20 a 65. El punto es que la imagen obtenida por el escáner médico, teniendo mayor radiación, finalmente es una imagen de mejor calidad. Tenemos mejor calidad, menos ruido en relación a elementos metálicos y tenemos mejor imagen en tejido blando. Por lo tanto, el escáner médico, el escáner multicorte, que es el de actual tecnología, es ocupado en todo el cuerpo. A diferencia del escáner Combin, que es muy bueno para, y como lo veremos, para el tejido óseo, podemos lograr muy buena definición, pero está específicamente desarrollado para el área maxilofacial, ya que no tenemos imagen de tejido blando. Volviendo al tema del pixel, perdón, del voxel, existen diferencias entre el escáner y el Combin y el escáner médico, dado que el voxel del escáner médico es un voxel anisotrópico, rectangular, todas sus partes no son iguales. El escáner Combin es un voxel isotrópico, es cúbico. La gran ventaja que nos da esto es que podemos hacer cortes en diagonal, cortes curvos. Podemos hacer una reconstrucción panorámica en un escáner Combin, no así en un escáner médico, que solo tenemos las imágenes clásicas, axiales, sagitales y coronales. En el escáner Combin podemos tener una variedad de cortes por el tipo de voxel. Ya enfocándonos específicamente en el escáner Combin, tenemos un concepto que se llama Field of View, FOV, que es la ventana de imagen que van a tener. En palabras súper simples es, entre más pequeño el FOV, mejor definición. Entre más grande el FOV, perdemos definición, pero podemos hacer simulación, que es lo que queremos hablar hoy en día al final de esta presentación, perdón, de esta cápsula. Así, aquí pueden ver distintos FOB. Este es un escáner Plan Meca, es la misma escáner, pero distintos field of view, distintos FOB. Y pueden ver cómo cuando yo tengo bracket, en algunos, se pierde un poco de definición dentaria, sobre todo en el cráneo, el cráneo completo que está la primera imagen. No crean que porque se ve chico, no, si se ve de menor definición. Y cada vez que vamos achicando, fíjense en los dientes y las raíces en el bimaxilar y cómo se ve en el dento alveolar. Y todo esto obviamente se ve aún mejor en los cortes. Y ahí podemos ver que específicamente tenemos comparaciones de articulaciones temporomandibulares, como en el corte de articulación temporomandibular se ve dibujado, a diferencia de un escáner cráneo completo o cráneo bajo, que es el mismo FOB, que cuesta ver las definiciones de repente en detalle. También, como ejemplo, miren el escáner dentoalveolar, la ventana dentoalveolar, cómo se ve el trabeculado, realmente se puede ver muy bien. Aquí les coloco una comparación de seguimiento de un tratamiento de reabsorción condilar. Fíjense cómo el primer escáner, donde se ve la reabsorción, donde tengo que decir que se ve esfumamiento en la cortical, ese fue el diagnóstico, pero no es lo mismo el escáner de seguimiento que es un escáner de ventana de ATM. Fíjense en ese escáner de ventana de ATM, donde sí se ve muy bien la cortical, donde hubo un seguimiento, hubo éxito en el tratamiento, pero es mucho más rica la cantidad de información y definición en un FOB pequeño. Lo mismo podemos ver en cortes dentoalveolares. Aquí, dependiendo de la patología que queramos estudiar, es la recomendación de tener el FOB. Y en una recesión, quiero tener un FOB pequeño, del mismo de ATM, dentoalveolar, es el mismo tamaño, pequeño, pero enfocado, y que hubiera sido mejor la definición que tengo en este diente, en donde no sé dónde termina mi cortical, y que con una ventana pequeña, o que probablemente hubiéramos tenido una mejor definición. Lo mismo en reabsorción condilar, voy a querer un FOB pequeño, lo mismo si tengo rizálisis, voy a querer ver anatómicamente muy bien esa área. Por lo tanto, en general, por nosotros de forma diagnóstica,
siempre diagnosticamos con un cráneo bajo, pero complementamos si vemos necesario con un nuevo escáner con un FOB más pequeño. Bueno, ahora ya habiendo visto los tipos de archivo y los escáneres y sus diferencias, vamos a hablar de los registros en cirugía ortognática. Registros para la planificación en cirugía ortognática, que no necesariamente son los mismos o todos necesarios para la simulación, pero me referiré a eso más adelante. Los registros son los mismos que estamos haciendo desde siempre. Son registros que son muy importantes, que es la posición natural de cabeza, que es traspasada por el Holter, que será revisado en otra cápsula, y, y los ejes que están en estos triángulos que se ven acá, que también haremos referencia en otros videos. Ahora, como les mencionaba, el paciente, los registros para la planificación de cirugía ortognática son los mismos. Aquí tenemos un paciente que está ocupando el arco facial para traspasar la horizontal verdadera con los Holters. Línea media facial para nosotros es un punto muy importante que marcamos para poder orientar nuestro volumen una vez obtenido. Y los ejes, que son el eje de apertura y movimiento mandibular de apertura y cierre, que lo veremos en detalles en otros videos. Así tengo mi paciente con sus marcas, marcas que son muy importantes para poder orientar y planificar. Y aquí tenemos el alambre en línea media facial, los triángulos de eje y los puntos del Holter que se ven se ven mejor cuando ya está tomado el escáner. Ahí ven los puntos, han evolucionado, son cada vez más pequeños, no son estas bolas grandes que vieron en la radiografía inicialmente. Aquí vemos cómo en el programa Dolphin estamos orientando. Dolphin tiene una excelente herramienta para orientar. Y ahí vemos cómo ocupamos la línea media facial, el alambre en línea media facial, con la estructura dentaria utilizamos ambos planos y los puntos del Holter. Como ven, podemos aislar todo el resto del escáner, podemos específicamente visualizar los puntos. Y con esto trazamos una línea sobre los puntos y le decimos que esta es nuestra horizontal. Siempre que se orienta, nosotros ubicamos planos que deben ser al menos construidos con 3 puntos. Por lo tanto, ocupamos 2 puntos de un lado y un punto del segundo lado. En este estudio pueden ver cómo el Holter del lado derecho coincide con el lado izquierdo. Teniendo el plano medio facial en el plano frontal, el plano sagital por los Holter, tenemos dos planos orientados y geométricamente el tercer plano es perpendicular a estos dos, por tanto no es necesario para nosotros orientar en el plano axial. La posición mandibular para nosotros es mandatoria. Para las planificaciones y cirugía ortognática, todos nuestros pacientes, incluso los clases 3, tienen un plano de programador. Una vez que hayamos logrado la pacificación y la relación es más estable a nivel articular, tomamos nuestros registros. Y este registro es traspasado por una guía de mordida, que puede ser cera o silicona, que no altere tejido blando. Y actualmente estamos en proceso de poder ya saltarnos el montaje en articulador. Hacemos el montaje para poder construir esta guía. Teniendo ya la posición mandibular y el paciente marcado, la fotografía es uno de los elementos que podemos traspasar a nuestro estudio para tener el tejido blando. Y así, como ven en esta imagen, esta es la imagen obtenida desde una fotografía 2D. Obviamente lo ideal es tener una imagen 3D. Y aquí tenemos una imagen .obj, archivo OBJ, que se superpone sobre el Combin y van a ver que de forma bastante sencilla, de hecho automática, hay un botón, se acerca a la imagen y el mismo computador es capaz de lograr la ubicación, logrando una exactitud bastante alta. Actualmente puedo decirles que la imagen es muy linda, pero no es hoy en día para tomar decisiones, no es para ver mi relación labio-diente, mi contorno facial. Para eso siempre guardamos nuestras medidas clínicas que lo hacemos con el paciente, con un pie de metro, etc. Pero sigue siendo una herramienta de simulación muy importante cuando se puede tener. Luego,
Los dientes. Todo esto se habló en la cápsula cráneo compuesto y esto es un resumen, pero aquí tenemos los dientes obtenidos en un cómbin de muy mala definición. Y aquí tenemos los dientes obtenidos de un escáner de mesa. Obviamente debemos ir reemplazando y superponiendo los modelos de los dientes sobre el cómbin y estos pueden ser por un escáner de mesa o un escáner intraoral. La ventaja del escáner intraoral es que evitamos cualquier problema que podamos tener en la impresión, burbujas, mal toma de impresión, etc. La ventaja de tener modelos, y es la que nosotros ocupamos hoy en día, es que podemos dar los modelos en ventaja y escanear esa relación oclusal. Ahí tienen un escáner intraoral que es muy lindo, que es del color, que da color, pero el color actualmente es ya más útil para la parte de rehabilitación, más que para nosotros desde el punto de vista quirúrgico. Para poder armar el cráneo compuesto, debe superponerse en el escáner y esto hace que, de nuevo, lleguemos a este concepto de cráneo compuesto. Ya teniendo mi escáner, mi Combin en este caso, mi fotografía 2D, que la traspasamos al 3D, y mis modelos, tengo mi cráneo compuesto. Con esto yo puedo planificar o simular. Antes de esto debemos segmentar. ¿Qué significa segmentar? Es determinar qué partes de mi cráneo compuesto es un elemento para que el computador lo reconozca. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tengo segmentada la vía aérea. Aquí hay una segmentación en donde yo puedo tener un archivo STL de mi vía aérea. Aquí estoy segmentando mis cóndilos. Aquí en el programa Nemo tiene una segmentación automática. Colocando los dientes y segmentando los cóndilos, él es capaz de aislar la mandíbula. Y el computador reconoce eso como mandíbula y reconoce eso como maxilar y cráneo. Una vez obtenido mi segmentación, pasamos a la parte de osteotomía. Esta osteotomía, aquí tenemos el programa Dolphin, son en general de sencillo realización. Y pueden ver cómo estoy generando una Lefor 1 con un diseño bayoneta, una sagital de rama derecha e izquierda y una mentoplastía. Ninguno de estos videos son de tiempo real, son bastante sencillas de lograr con un poco de entrenamiento. Pero en general esto tiende a ser muy rápido y ya teniendo mesostotomías, ya estamos en condiciones para poder simular. Finalmente tengo mi paciente. Con mi paciente le saco un escáner, tengo mi archivo DICOM. Mi archivo DICOM lo traspaso a STL y este archivo STL es el que yo necesito con dientes para tener mi cráneo compuesto y poder segmentar y hacer mis osteotomías.